Última pregunta, pero antes, para que no se quede Dulce Soto con la inquietud, se lo digo de manera breve. Este factor de corrección, no hay tal factor de corrección. Esto ha sido parte del eco donde se dedica la atención a cosas diferentes a las que aquí se dicen. En la vigilancia centinela, que la voy a volver a explicar con todo detalle, es un proceso eficiente de hacer vigilancia a partir de un muestreo poblacional, un muestreo de unidades de salud. En México tenemos 26,000 unidades en el sector público, consultorios y centros de salud y hospitales, y 475 de ellas son unidades monitoras de enfermedad respiratoria aguda. Ahí se documenta qué tan frecuente es que se pida consulta por enfermedad respiratoria aguda, leve o grave. Y todos los casos graves en las 26,000 unidades se notifican. Ahí no hay que hacer ninguna corrección, ahí hay que documentarlo como está. Pero el resto de infecciones respiratorias agudas graves pueden ser grandes cantidades, millones. No quiere decir que hay millones de casos de COVID, que quede clarísimo, por favor. Pero lo que sí puede ocurrir es que un porcentaje de ellos tengan las manifestaciones clínicas de COVID. Y si tienen las manifestaciones clínicas de COVID, se vuelven casos sospechosos. Si son casos sospechosos, hay que hacerles una muestra para el proceso de laboratorio. Y como hemos relatado aquí, y lo relataremos cada semana, un porcentaje de las personas con muestras que se procesan en el laboratorio porque tienen los síntomas de COVID resultan positivas al mismo. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje que va cambiando semana a semana. Porcentaje de positividad. Yo lo sé, se lo voy a decir a continuación. Se lo estoy explicando de manera panorámica. Y quiero saber si ese número en concreto se ha modificado ahora que estamos... Dulce, sí. Desde la primera vez que presentamos aquí, no hay número, se lo estoy explicando, no es que haya un prenúmero, se lo estoy explicando. De acuerdo a la frecuencia de consultas por enfermedad, antiguamente llamada tipo influenza, ahora enfermedad respiratoria aguda, que ocurren cada semana, se hace una estimación. Le voy a traer una tablita a usted y a todos mañana domingo, aquí trabajamos también el domingo, donde le voy a mostrar para cada una de las semanas, hasta la semana 16, que es 2 semanas atrás, en dónde vamos. ¿Por qué semana 16? Porque la vigilancia generalizada tiene cortes semanales y con el procesamiento tarda 2 semanas en tenerse el resultado de todo este procesamiento. No porque tarde el proceso en las oficinas federales, sino porque esto es la notificación de 26,000 unidades. Pero mañana se lo explico con todo detalle. ¿Los casos se pueden seguir multiplicando por 8 como había dicho al principio? Mañana se lo explico. Hoy no ponga eso en su nota, no ponga hay que multiplicar por 8 o por 30. Mañana se lo muestro a usted y a todos en detalle. Solo quería saber si se había modificado. No se preocupe, mañana se lo explico. Esto cambia cada semana. Cada semana cambia la proporción de personas que acuden a unidades de salud por síntomas parecidos a influenza o COVID. Cada semana cambia el porcentaje de aquellos que se les toman muestras y resultan positivos. Mañana domingo explicaremos, mañana es 3 de mayo, Día de los Albañiles, explicaremos la vigilancia centinela de enfermedad respiratoria nuevamente y con mucho gusto. Gracias. Usted queda pendiente. Mañana empezamos. Y fue esa la situación, la pregunta que casi saca de quicio a Hugo López-Gatell, pero afortunadamente su paciencia, que de verdad llega a ser de un nivel extraordinario, pues salva el partido, salva la jugada como siempre. Así que pues qué bueno que Hugo López-Gatell está en el puesto en el que está, como vocero de la Secretaría de Salud, puesto que ha llevado de manera muy excelente toda la situación con los medios y en sí el trabajo de la epidemiología pues llevado al 100, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las estadísticas diarias que se exponen en todas las conferencias. Tienes que verlas, al igual que las conferencias de economía, hay que verlas todas, tomar nota y estar atento porque es información muy importante. Entonces, luces, cámara y acción. Muy buenas noches, son las 19 horas con 2 minutos.
sábado 2 de mayo 2020, estamos en el Palacio Nacional, en México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy voy a estar yo solito y nos vamos a centrar en el informe técnico y abrimos a preguntas y todo lo que ustedes quieran comentar. Bien, les pido si me pasan la primera. Recordarles que tenemos 41 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan por ahora 28 días de esta jornada y esta jornada consiste en la interrupción temporal de todos los trabajos no esenciales, de las actividades escolares y de la congregación de personas en el espacio público. Estas tres medidas están diseñadas para quitar los elementos que fomentan que las personas tengan que salir de casa y por lo tanto se puedan quedar en casa. Quedarnos en casa es la medida más importante para mitigar, para reducir la cantidad de contagios que se presentan de esta enfermedad todos los días. No lo olvidemos, todavía nos faltan 28 días y necesitamos completar esos 28 días con estricta disciplina. La siguiente, por favor. En el panorama internacional tenemos 3.267.000 personas en forma acumulada desde que inició la epidemia en China a inicios del 2020, que han tenido en algún momento alguna de las formas o de alguna de las manifestaciones de COVID, esta enfermedad nueva, emergente, y 34%, que son 1.121.000 personas, son personas que han enfermado en los últimos 14 días. ¿Por qué distinguimos a estas personas de los últimos 14 días? Porque esta es la actividad de la epidemia. Todas las demás personas, el 66% de las personas se enfermaron antes y quienes ya se recuperaron están completamente recuperados, ya no son personas que estén contagiando. Por eso es importante distinguir: solamente 34% de las personas en el mundo que tienen COVID o que han tenido COVID lo tienen en este momento activo y representan una fuente de contagios. Si recuerdan ustedes, esta cantidad, esta proporción, este porcentaje ha ido bajando cada día, lo cual nos habla de una epidemia más lenta, una epidemia con menor intensidad de transmisión y de contagios. Y tenemos que en el continente americano prácticamente la mitad de los casos de COVID que han ocurrido desde el inicio de la epidemia provienen del continente americano. La tasa de letalidad global, la letalidad es el porcentaje de personas que teniendo COVID pierden la vida por esta enfermedad en su forma grave. La forma grave de COVID es una neumonía, es una neumonitis, es una inflamación de los pulmones que causa insuficiencia para poder respirar. Y esta es la forma grave. Esta forma grave, como lo voy a enfatizar hoy varias veces, seguramente motivado por algunas de sus preguntas, es una forma que se presenta de manera muy acelerada. Las personas pueden estar en condiciones estables, teniendo solamente las manifestaciones leves de COVID, que son tos, fiebre, dolor de garganta y algunas otras molestias menores, y en muy poco tiempo, en un día, en dos, pueden desarrollar la forma grave y tener realmente complicaciones que puedan amenazar la vida. La siguiente, por favor. En México, desde el primer caso que registramos el 28 de febrero, hemos tenido ya 22.088 personas que han sido identificadas y confirmadas con infección por SARS-CoV-2. La gran mayoría presentando COVID, la enfermedad, y unos pocos como portadores asintomáticos que han tenido la infección sin tener las manifestaciones clínicas. De ellas, 6.580 son precisamente quienes están activas, personas que tienen enfermedad activa, que están contribuyendo a los contagios. El resto no tienen ya enfermedad porque la han resuelto. Muy desafortunadamente, 2.061 personas han perdido la vida a consecuencia de COVID, precisamente porque COVID es una enfermedad que puede causar muerte. Puede causar muerte por daño a los pulmones y por otras alteraciones orgánicas que ocurren de manera muy acelerada y sorprenden a las personas y a las familias cuando se presentan estas manifestaciones, porque queda muy poco tiempo para poder resolver el
cuidado de estas personas, cuidado en terapias intensivas, con ventilación mecánica y con otros mecanismos de la salud. Tenemos casi 93,000, un poco más de 93,000 personas, concretamente 93,791 personas que han sido estudiadas. ¿Esto qué quiere decir estudiado? Hoy que tenemos más tiempo, se los recuerdo, quiere decir que en algún momento fueron casos sospechosos de COVID. Y llamamos caso sospechoso a una persona de cualquier edad, independientemente de sus antecedentes, que empieza a tener las manifestaciones clínicas de COVID. Fiebre, tos, dolor de garganta, asociado quizá con escurrimiento de la nariz, con dolor de los músculos, con enrojecimiento de los ojos, que son algunas de las manifestaciones más comunes. Otras manifestaciones también notorias, pero no exclusivas de COVID, incluyen perder el olfato, perder el sentido del gusto durante varios días. Pero lo más importante es que quien padezca estos síntomas debe asumir que tiene COVID, y si es una persona que tiene los elementos que la hacen más probable que se complique y que tenga la forma grave de COVID, debe acudir lo más tempranamente posible a consulta. Recordamos siempre quiénes son las personas que tienen la más alta probabilidad de complicarse con COVID: adultos mayores de 60 años, personas que tienen enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, cualquier causa de inmunosupresión, que sea por medicamentos, que sea por cáncer, que sea por vivir durante mucho tiempo con el virus del VIH, y también las mujeres embarazadas. Todas las personas que tienen las características que mencioné, si llegaran a presentar COVID, deben acudir a atención médica para ser valoradas oportunamente. La siguiente, por favor. En este mapa lo que vemos es el conjunto de las personas, 22,088, que desde el inicio de la epidemia en México han tenido en algún momento COVID. Y vemos que prácticamente en toda la República hemos tenido casos. Bueno, no prácticamente, en toda la República. Algunos pocos estados, como es el caso de Durango y Zacatecas, han tenido muy pocos casos, pero en la mayoría hemos tenido ya más de 100 casos acumulados. En la siguiente diapositiva lo vemos en forma de una gráfica de columnas, donde podemos ver de manera muy clara el orden de aparición en términos de la carga de enfermedad o de la cantidad de personas que alguna vez han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero. 6,013 casos en la Ciudad de México, 3,615 en el Estado de México. Esto del Estado de México es específicamente los municipios conurbados del Valle de México. En cambio, en el Valle de Toluca y la zona norte del Estado de México, por el momento no existe una epidemia francamente activa, aunque han existido algunos casos esporádicos. Enseguida está Baja California, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo. Y retomaré sobre esta misma idea, como lo hicimos ayer, para destacar cómo la epidemia se presenta en particular en este momento en 5 entidades federativas, es donde está la epidemia más activa. La siguiente. Cuando consideramos los casos nuevos, las personas que en los últimos 14 días han tenido COVID, y estas personas son de importancia porque son quienes están en este momento contribuyendo a los contagios. Estas 6,580 personas se distribuyen en la República de acuerdo a lo que se aprecia en el mapa. En este momento empezamos a tener mayor actividad en Veracruz. Veracruz se suma ya con más de 500 casos acumulados, pero son los casos recientes. Y esto es comparable con lo que tiene en este momento Tabasco. Mayor carga, desde luego, en el Valle de México, en Culiacán y en la zona norte de Baja California. La siguiente. Aquí está el orden y como se puede ver por números, 1,805 casos en la Ciudad de México en los últimos 14 días, igualmente en la zona conurbada del Valle de México, que es demarcación del Estado de México, 1,020 casos, le sigue Sinaloa y Tabasco con 294, enseguida Veracruz, que ya ha rebasado en cantidad de casos nuevos a otros estados como Quintana Roo y Yucatán. La siguiente. Es importante cuando uno compara las entidades federativas no perder de vista que éstas tienen distinto tamaño poblacional. Y si uno compara
poblaciones de distinto tamaño no hace una comparación adecuada. ¿Por qué razón? Porque obviamente donde hay más personas puede haber mayor número de casos, pero esto no tiene un significado directamente interpretable en términos del riesgo, en términos de la intensidad de transmisión de esta enfermedad. Por eso usamos esta medida que se llama incidencia acumulada y que no es otra cosa que el porcentaje de personas que en una población tienen la enfermedad. Se puede calcular no solo por porcentaje, sino por otras dimensiones, por 1,000, por 10,000, por 100,000, y en este caso justamente optamos por 100,000 habitantes. Tenemos 5.14 personas por cada 100,000 habitantes que en este momento, en los últimos 14 días, tienen o han tenido COVID. Y se puede ver en el mapa, de igual manera, la distribución es una distribución que es más comparable y podemos ver que el Valle de México es la zona que en este momento tiene la epidemia más activa, seguido de algunos de los otros estados que hemos mencionado y que se muestran en la siguiente gráfica de columnas, en donde podemos ver a la Ciudad de México con la mayor carga, seguida de Quintana Roo. Noten ustedes cómo de maneras distintas aprecia uno la cantidad de personas que tienen COVID o la proporción de personas que tienen COVID, y no necesariamente llega uno a la misma conclusión. La interpretación de esta medida, que es la incidencia, nos habla de la actividad o del riesgo de la epidemia en este momento. Tenemos a la Ciudad de México, enseguida está Quintana Roo, todavía con una epidemia activa, le sigue Tabasco, Morelos, que no había aparecido en las otras gráficas, precisamente porque tiene una población muy pequeña. Pero en comparación con su propia población, Morelos tiene una suma de casos que es comparable con la que tienen otros estados de población diferente. Le sigue Yucatán, Sinaloa y Aguascalientes. La siguiente, por favor. En esta otra gráfica vemos las lamentables defunciones, estas 2.061 defunciones que han sido confirmadas como directamente causadas por COVID y 170 que están aún en proceso de estudio. Y les recuerdo lo que venimos diciendo desde hace muchas semanas, que existen múltiples mecanismos de la vigilancia epidemiológica para identificar la causa de la muerte. El mecanismo ideal es que se haga una prueba diagnóstica, una prueba de laboratorio, pero por muchas razones puede ocurrir que no se logre hacer la prueba de laboratorio cuando una persona está todavía en vida. Si lamentablemente la persona fallece y no se le tomó la muestra, todavía en las primeras pocos minutos de que ha fallecido se podría tomar la muestra biológica, pero puede ocurrir que no se tome la muestra biológica, y esto no representa problema alguno porque la vigilancia epidemiológica tiene un mecanismo adicional que es el dictamen médico. El dictamen médico es un proceso de identificación de la causa probable de muerte de acuerdo al análisis cuidadoso de la historia clínica y los antecedentes. ¿Esto qué quiere decir? Las condiciones en las que llegó la persona, cuáles fueron las manifestaciones médicas, clínicas que tuvo, y si una persona tiene un proceso de neumonía, esta neumonía está presente con la historia de haber tenido exposición, quizá algún familiar que padeció COVID, es muy probable que el dictamen finalmente resulte como que la causa de muerte fue COVID. Esto en su momento se va incorporando a las distintas estadísticas y es de interés para conocer finalmente el impacto total de la epidemia. La siguiente. Cuando lo ordenamos por entidad federativa, las mismas 2.061 personas que lamentablemente perdieron la vida de acuerdo a la entidad federativa donde fueron documentadas, tenemos a la Ciudad de México, a Baja California, al Estado de México, Sinaloa y Tabasco. La siguiente. Y aquí, casi finalmente, tenemos a los casos sospechosos y confirmados de acuerdo a la fecha de inicio de los síntomas. Aquí es importante recordar que los síntomas pueden presentarse en distinta frecuencia con respecto a la solicitud de atención. Entonces, una persona puede tener síntomas hoy y hoy mismo acudir a consulta. Una persona puede tener síntomas hoy y esperar a tener consulta mañana o pasado mañana o el día siguiente. Depende mucho de la intensidad de los síntomas. Lo ideal es que cuando una persona tiene síntomas de alarma, entonces acuda de manera
inmediata. Y aquí les recuerdo a qué nos referimos con los síntomas o signos de alarma. Se refiere a la aparición de dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es un término médico que hace referencia a la sensación de las personas de que no tienen suficiente oxígeno, de que necesitan inspirar con mayor intensidad para incorporar aire, oxígeno. Y esto se manifiesta porque la persona empieza a sentir esa sensación de que no está oxigenando y empieza a respirar de manera más acelerada o de manera más intensa. También puede ocurrir que con poco esfuerzo, caminando acaso solo algunos pasos, se fatigue y que sienta palpitaciones del corazón. Estas son manifestaciones de dificultad respiratoria que en una persona de cualquier edad, tenga o no tenga las condiciones de riesgo, debe acudir inmediatamente a consulta porque puede ser que sea la manifestación temprana de la complicación de COVID y que esto evolucione de manera desfavorable en muy pocos minutos o bien pocas horas. Y aquí los vemos cómo van ocurriendo y cómo se van confirmando de acuerdo a el proceso de atención. La siguiente. Finalmente tenemos nuestra curva epidémica acumulada. Recordamos la fecha de inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el lunes 23 de marzo, que fue precisamente en el más temprano momento del punto de inflexión. Recuerden esta cifra, cuando tuvimos un cambio de 4 a 12 casos confirmados, fue la señal clave que nos dijo: estamos en el momento de inflexión, está cambiando la velocidad de presentación diaria de los casos. Para nosotros fue una señal muy suficiente para decidir el inicio de las intervenciones. La decisión se tomó el viernes 13 de marzo, se formalizó con la decisión de suspender temporalmente el ciclo escolar el 14 de marzo y en algunos estados pudieron integrar esta actividad de suspensión desde el lunes 17 de marzo, otros necesitaron algunos días para adaptar la logística de organización de los recintos escolares y entraron ya todos el 23 de marzo. Posteriormente, además, se incorporó la suspensión temporal de actividades laborales no esenciales, públicas, privadas o sociales, y así como la restricción de congregarse en el espacio público. Llevamos, por lo tanto, todos estos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Me parece que esta es la penúltima o la última. Entramos a la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria, desde que entramos en fase 3, como lo muestra el cuadro que está en la esquina superior derecha de la diapositiva, anunciamos que iba a ser el elemento principal de la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué razón? Por lo que también explicamos en su momento desde la etapa 1. Al llegar a la etapa 3, el riesgo principal, el reto principal es que no se saturen las unidades de atención médica, porque esta saturación nos puede llevar a que no sea posible atender a todas las personas en tiempo y forma. Y hemos dicho, y lo recuerdo una y otra vez, que la manera de lograrlo es quedándonos en casa. Lo que ocurre en la comunidad va a repercutir en los hospitales. Si las personas no se quedan en casa, en sus comunidades va a haber una alta transmisión. Y cuando digo comunidades, esto se puede manifestar en una colonia, en un pueblo, en un barrio, pero también en un municipio, también en una entidad federativa y finalmente en todo el país. Lo que ocurra en cada una de estas localidades se va a manifestar por saturación de los hospitales. Entonces, la clave es que las personas se queden en casa para evitar ser contagiadas, o si tienen la enfermedad, evitar contagiar a otros y que esto pueda resultar en sobreocupación hospitalaria. Tenemos esta red de notificación que le llamamos Red Infección Respiratoria Aguda Grave, Red IRAG. Es un mecanismo de todo el sector salud y de todas las entidades federativas para alimentar la información sobre la ocupación hospitalaria prácticamente en tiempo real. Todos los días a partir de las 8 de la mañana es el corte de información y los 667 hospitales notificantes deben subir su información.
Hemos tenido un gran progreso, todavía algunos pocos hospitales quedan sin notificar oportunamente y entonces al momento del corte aparecen como que no están registrados. Pero la gran mayoría lo hacen, como se puede ver, es toda la geografía del país y son todas las instituciones del sector salud en el segmento público. La siguiente, esto representa que en este momento, perdón, si me regresa tantito, a nivel nacional tenemos de las 14.368 camas destinadas a la atención de IRAG, infección respiratoria aguda grave, que es la manifestación clínica del COVID grave. Tenemos 5.930 que están ocupadas a nivel nacional, contando todas las instituciones. Esto es 29% de ocupación, por lo tanto queda 71% aún disponible. La siguiente. Lo vemos en dos segmentos, el de hospitalización general y posteriormente el de hospitalización en terapia intensiva o bien camas hospitalarias que en su momento fueron reconvertidas para recibir a personas en condición grave y para las que se estableció el acceso a estas máquinas que le llamamos respiradores o ventiladores mecánicos que sirven precisamente para la atención de personas en estado grave con infección respiratoria aguda grave. Tenemos en la Ciudad de México, por razones obvias que se acaban de explicar, el 68% de ocupación y nos queda todavía el 32%. En Baja California, 61% de ocupación, 39% todavía disponible y así como pueden ver en cada una de las siguientes entidades federativas. A nivel nacional, ahí está, es la última columna, 29% ocupado, 71% disponible. La siguiente. Cuando lo vemos específicamente para las camas, ya sea de terapia intensiva o camas que en su momento, hace más de 5 semanas, fueron reconvertidas para poder atender a personas con insuficiencia respiratoria aguda grave, 64% están ocupados y resta 36% disponible en la Ciudad de México. Seguimos con Sinaloa, 58% ocupado, 42% libre, Baja California 52%, 48% y así sucesivamente como lo pueden ver ahí. En promedio nacional, 24% de las camas que pueden utilizarse para pacientes críticos con infección respiratoria aguda grave están ocupados y nos queda 76% aún disponible. La siguiente. Eso es todo. Perfecto. Muy bien, pues esta es la situación que tenemos en este momento y